La telenovela es, sin lugar a dudas, uno de los géneros de mayor éxito en América Latina. A ver, mira, primero se hacen teleteatros, ¿sí? La puesta en marcha de obras clásicas de la literatura universal. Pero luego, cuando cae el régimen de Gustavo Rojas Pinilla y la televisión se transforma en un sistema mixto donde particulares contratan a través de una licitación las producciones, aparecen las dos casas productoras muy importantes que son RTI y Punch, ¿sí? Y estas dos casas productoras van a empezar a hacer las primeras telenovelas. Punch hace En nombre del amor, ¿sí? 1962, y RTI hace Infame Mentira. En el caso primero del Nombre del Amor era la historia de una monja que se enamora, ¿sí?, estando ya en el convento, y en el caso de Infame Mentira es la historia de un ciego y de una mujer paralítica que se conocen por teléfono. Estos son antecedentes de la novela, lo comentábamos hace un segundo, del melodrama, de esa novela absolutamente clásica, ¿sí? Que va a despegar de esa manera. ¿Qué pasa en ese momento? Que los colombianos tienen que aprender a ver telenovelas, ¿sí? Porque no las habían visto hasta el momento, que son las agencias de publicidad las que la van a respaldar, ¿sí? Que no tienen mucha acogida, yo diría que hasta 2 décadas después. Resulta que, primero, vamos a pensar que todo se grababa en vivo y en directo, ¿viste? Pensando un poquito en la evolución del género. Primero se grababa todo en vivo y en directo, en los años 70 llega el videotape, ¿sí? Y entonces ya puedes pregrabar, ¿sí? Pero ya hay una parrilla de programación diseñada en la televisión colombiana, donde a través de una estrategia que se llama licitación se van a adjudicar las franjas, ¿viste? Entonces al mediodía hay una franja para telenovela y luego en la noche, en el horario AAA, hay otra franja para la novela de la noche, ¿sí? Y por supuesto, esto está establecido y adjudicado a cada programador y es inmodificable, ¿sí? Solo cuando llega la televisión privada, ¿sí? Y entonces va a haber 2 canales que pueden programar a la hora que se les antoje. Ellos diseñan su propia parrilla, ¿sí? Cosa que antes no existía esa posibilidad. ¿Y qué pasa cuando llegan las plataformas? Que es un poco tu pregunta. Cuando llegan las plataformas, pues resulta que yo produzco en distintas casas, ¿no? Como digo yo, el señor Netflix, el señor Disney y el señor Paramount, y yo decido cómo voy a construir mi oferta, porque ya tengo un público cautivo y un público que me conoce, ¿viste? No impunemente al señor Netflix lo conocimos por Juego de Tronos, ¿viste? Y Juego de Tronos se establece como un antes y un después en la historia de las series, ¿sí? Entonces, los hábitos de consumo se modifican, la oferta. Yo no sé si se diversifica la oferta, porque puede que ahorita haya muchas plataformas, pero si uno va a ver, no es verdad, hay no sé cuántas historias de terror, no sé cuántas historias de amor, no sé cuántas historias, no sé cuántos dramas, y qué pena, en términos de calidad hay cosas muy buenas y cosas muy regulimbis, en términos de documentales hay cosas excelentes. Las telenovelas empiezan a ubicarse en unas franjas específicas, ¿sí? Decíamos que a la 1 de la tarde hay telenovela. Yo ya no me acuerdo, pero estoy segura que Betty era horario AAA, ¿viste? A las 8 de la noche. ¿Qué pasa? Resulta que tanto programadores como libretistas empiezan a contar historias para las familias. Y entonces no es simplemente María, una de las primeras novelas que se hace en América Latina, sino que Betty era una historia para el papá y para el que le gustaba la comedia y para las adolescentes y para bla, 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 ¿ves? Y entonces la novela de las 8, la novela del horario AAA, se va configurando como una novela familiar, ¿ves? Y distinta a la de las 10 los mexicanos tienen una y los brasileros tienen novelas a las 11 de la noche y son novelas muy fuertes en términos de una temática, ¿sí? Y son novelas que hacen más frontera con el drama que con la telenovela como tal. hablar de identidad latinoamericana es hablar
de una suma de características. ¿Viste? Sí, compartimos un continente, ¿sí? Una región específica, compartimos una lengua, ¿sí? Compartimos una religión, salvo los brasileros, compartimos lengua, ¿sí? Por supuesto. Pero hay diferencias entre ser América Latina de región andina y ser el primer mundo que, con todo respeto, está abajo, ¿me entiendes? Es Brasil, es Chile, es Argentina, ¿sí? Nosotros somos un poquito hermanitos menores y no pasa nada, ¿sí? Y en términos, sí, todos somos democracias, unas más flexibles, otras menos, pero democracias al fin y al cabo. México no era América Latina, ¿viste? Y de repente Centroamérica se empezó a incorporar como parte de América Latina y hoy México son hermanitos, son de los nuestros, ¿ves? Entonces, esto para cerrar y para decirte que la identidad es una suma de una serie de factores, ¿sí? De distinta naturaleza. Todos somos latinoamericanos, pero el humor nuestro es distinto al humor mexicano. El humor brasilero, ¿sí? Pensemos en el caso de Betty. ¿Cuántas versiones de Betty se hicieron en América Latina? ¿Sí? En América Latina se hizo la versión mexicana, se hizo la versión brasilera, se hizo la versión norteamericana, Salma Hayek, ¿se acuerdan, niñas, más o menos? ¡Ay, qué suerte! La tiramos. Muy bien. Entonces, y fíjense, sí era Betty, pero con unos sellos de identidad específicos, ¿sí? Era nuestra Betty, pero digo yo que la Betty mexicana era más comedia, ¿sí? La nuestra también tenía una dosis de humor a partir de una serie de personajes, pero ellos eran otra historia. Creo que ellos se excedieron haciendo comedia, pero por favor no lo repitan, ¿sí? La Betty norteamericana fue otra historia, ¿sí? Maravillosa, ¿sí? ¿Y la Betty colombiana cómo era? Mira, yo no sé, yo dónde estaba en 1991, probablemente aquí, ¿sí? Porque tampoco es que me haya ido mucho, pero, a ver, parte del encanto de Fernando Gaitán y de Marta Bosio, porque cuando hablamos de novelas tenemos que hablar de estos dos maravillosos libretistas, ¿sí? Fue haberle puesto un sello específico a la novela, ¿sí? Marta le pone el humor, Fernando le pone, yo no sé si la vida en familia, ¿sí? Betty o sea, la familia era muy importante para Betty, pero Fernando rompe con ese estereotipo de la guapa protagonista de la novela, ¿sí? En los viejos tiempos, niñas, cuando ustedes no habían nacido, las personas que trabajaban en las telenovelas no tenían ningún oficio, ¿sí? Para Betty Ecomoda era una actividad importantísima, ¿sí? Importantísima, ¿sí? Entonces, hay como ciertos rasgos de identidad en estas novelas nuestras, ¿sí? Que no tienen los otros países. Pucha, vieras, yo sí echo de menos las telenovelas de los viejos tiempos. ¿Sí? Les contaba aquí en el Chisme de Farándula que estoy viendo novelas españolas y estoy verde de la pasión, ¿sí? A ver, nosotros nunca hemos hecho telenovelas de época. Dios mío, que los expertos me corten la cabeza si estoy mintiendo, ¿sí? Porque las historias de época que hemos contado, las hemos contado en series. Ahorita está al aire La Pola, que creo que la están remitiendo y es una maravilla, ¿sí? No, los brasileros han hecho novelas de época, pero como ustedes no se imaginen, menos mal que se me acaban de olvidar los nombres, ¿no? Pero unas novelas buenísimas que incluso pasaron aquí, ¿sí? Los mexicanos también han hecho algo, pero las de los viejos tiempos, yo diría que eran novelas de autor, ¿sí? Con mucha más, no sé si eso se llamará pasión, aproximación, identidad, pero yo no desconozco la importantísima trabajo que ha hecho se llama Gustavo Bolívar, ¿sí? Haciendo series, por supuesto. Gustavo se inventó las narcoseries, ¿sí? Pero hasta el día en que yo fallezca, una narcoserie jamás será una telenovela, ¿sí? Esa chispa, esa esencia. Anoche, haciendo zapping en mi casa, vi un pedacito de Música Maestro. Música Maestro era una novela que se mudó al musical, donde uno de los presentadores más importantes de este país, que se llamaba Fernando Gómez Pacheco, era el protagonista, ¿sí? De una orquesta, ¿sí? Entonces,
Sí, yo pura nostálgica, debe ser que ya soy viejita. Echo de menos el pasado en la televisión. Nosotros, cuando también ustedes no habían nacido, Nos inventamos, por culpa de algunos libretistas, algo que se llamaba los cuentos del domingo, ¿sí? Y como su nombre lo indica, los cuentos del domingo pasaban el domingo a las 8 de la noche, ¿sí? Y ustedes no tienen idea, muchachas, las historias que contaron esos cuentos del domingo, ¿sí? Y bueno, hemos nombrado a Caracol y a R y a Punch, ¿sí? Pero también Sempro. para ponerle la dosis de la compañía Jesús, donde yo estudié y demás, la programadora de los jesuitas en los viejos tiempos. Resulta que Sempro hizo La otra mitad del sol, ¿sí? Una novela también con una historia donde, ¿se acuerdan que en Café había un antagonista que se llamaba Juan Ángel, que era el doctor Salinas? ¿No vieron mucho Café, un poquito? Bueno, pues Juan Ángel hizo La otra mitad del sol y era una historia, ¿no?, que rompía, medio esotérica, que rompía con la manera de contar novelas, ¿sí? Entonces, sí, debe ser porque estoy envejeciendo, muy nostálgica. Hay cosas interesantes para ver ahora, pero nada como las de los viejos tiempos. Cuando la tele cumplió 60, paréntesis chiquito, hicimos en la Javeriana Una mirada retrospectiva a las últimas décadas, ¿sí? Y entonces yo invité a Marta Bosio, me acuerdo porque a mí me correspondió los años 80, ¿sí? Siempre los cumpleaños y los aniversarios son interesantes para pensar qué nos está pasando, ¿sí? Y yo sí creo que la televisión vale la pena hacer un alto para mirar qué estamos haciendo como canales, como productores, ¿sí? Con todo respeto, no me digan que uno espera la noche para ver La Casa de los Famosos o El Desafío 1547, ¿sí? Porque estamos mal, muchachas, ¿sí? No. Noticieros regulimbis. Este país necesita, ¿sí?, pedagogía, cultura política. Este país necesita que paremos para pensar lo que está pasando, ¿sí? Y no lo podemos pensar porque no estamos haciendo periodismo de calidad, ¿sí? Estamos haciendo pornoperiodismo, proselitismo, polarización, todas con P, ¿sí? Y yo creo que en términos de géneros nos estamos repitiendo, ¿sí? Y qué pesar, porque nosotros hacíamos cosas buenas. Y seguramente hay nuevas generaciones, vaya uno a saber si esas nuevas generaciones se mudaron al cine, porque estamos haciendo cosas muy interesantes en el cine, ¿sí? En buenos documentales, ¿no? Entonces, yo no sé si la tele no atraviesa en este momento, la tele letal, por un buen momento, ¿sí? La tele nuestra fue referente para América Latina, ¿sí? La tele de los 80s, insisto, Fernando Hace en el 99 hizo Betty, creo que sí, ¿verdad, muchachas? Sí, en el 99 hizo Betty. Café fue como en el, ya no me acuerdo. Sí, ¿no es verdad? Exacto. Y luego repetimos una versión y luego las exportamos, ¿sí? Fíjense, nosotros exportábamos producciones interesantes. De repente empezamos a exportar más de lo mismo y eso es triste, ¿sí? Porque ahorita estamos volviendo a ver El cartel de los sapos 48, ¿sí? Sin senos no hay paraíso 72, ya, ¿sí? Entonces no está de más que paremos el mundo para pensar nuestra televisión colombiana, ¿sí? Porque por supuesto no se va a acabar, como no se ha acabado el libro en papel ni la radio normalita de las mañanas, ¿sí? A pesar de los soportes, las plataformas y wiri wiri. Hay que pararse y en las facultades de comunicación, ¿cómo hace de falta pensar los medios, ¿sí?